Bueno, ¿hay preguntas? Buenas noches, señor presidente, jefe de gobierno de la ciudad, gobernador también. Dos preguntas, si me permite, Facundo Medina de Crónica y Crónica HD. En primer lugar, ¿cuáles fueron los fundamentos científicos que se tomaron en cuenta para extender en esta etapa de 21 en vez de 15 días, como se venían planteando cada una de las etapas? Y la segunda pregunta es si el ATP va a estar contemplado también para el pago de los aguinaldos de ahora de junio. Muchas gracias. Empiezo por el final. Hasta acá estamos hablando del ATP para cubrir sueldos. No lo hemos pensado en ese sentido. Lo que más nos interesa a los ATP es que le lleguen a todos. Y por eso hablábamos con Axel y con Horacio antes de la reunión, buscar un mecanismo para que todos puedan inscribirse y todos estén registrados para recibir el ATP, porque lo que nos estamos dando cuenta es que hay muchas empresas que tienen personal no registrado y no reciben consecuentemente el apoyo adecuado. Así que tenemos que ver eso cómo lo ordenamos. Pero el ATP está destinado a pagar sueldos en principio. ¿Y la otra pregunta era? ¿Cuáles fueron los fundamentos científicos para extender ayer yo lo estuve hablando con los científicos, los epidemiólogos que siempre nos asesoran, y en verdad creímos que era mejor fijar una regla a más largo plazo para terminar con la ansiedad que ocurre cada 15 días. Y que todos entendamos que ahora tenemos una lógica clara para asumir lo que se viene. En aquellos lugares que son distritos, donde no circula el virus localmente, vamos a tener que actuar como estamos actuando hoy. Eso, insisto, son muy pocos lugares y muy focalizados, donde la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es el epicentro, claramente, y en el resto del país poder dar tranquilidad de mayor movimiento en los distritos. La apertura se hace por distrito, no se hace por provincia, se hace por distrito. Y en eso, lo dijeron los dos gobernadores, es necesario que tengamos en cuenta también el transporte interjurisdiccional, porque miren que en la movilidad es donde el virus se mueve. Siempre acuérdense de eso que repito hasta el cansancio, que dice Pedro Can: el virus no nos busca, vamos a buscarlo nosotros. Por eso la movilidad es muy importante restringirla. Gracias. Buenas noches, Claudio Rivero de Radio Nacional. Dos preguntas, si me permite, presidente. La primera, de datos comparativos, pero tiene que ver no puertas adentro, sino puertas afuera. Y hablando de la región más que nada. ¿Usted está teniendo contactos con sus pares de la región? ¿Lo llaman para consultarles sobre las estadísticas positivas que está teniendo el país en relación a otras naciones de nuestra región? Y la segunda pregunta tiene que ver con los gastos. Habló usted del 2.6% del PBI. La caída de la recaudación viene a nivel nacional, provincial y de los municipios. Creo que la ciudad de Buenos Aires ha tenido una caída muy fuerte en la recaudación. Se viene demorando, por lo menos no pareció últimamente, que el impuesto a las grandes fortunas salga finalmente. Ayer usted tuvo una reunión con empresarios importantes de nuestro país. Me gustaría saber si esos empresarios le preguntaron a propósito de ese impuesto, si hay algún tipo de cuestionamiento sobre el mismo. Muchas gracias. No hablamos de eso, que no es un impuesto tampoco, hasta donde sé es un aporte por única vez. Pero eso es un tema de la Cámara de Diputados y allí es donde debe ser tratado. Ayer tuve una muy buena reunión con los empresarios. Creo que fue muy buena porque pudimos hablar francamente de todo lo que nos preocupa a nosotros y a ellos. Y yo creo que tenemos como una conclusión final que dice: todos estamos de acuerdo que un capitalismo que no sea más justo no es un buen capitalismo. Y en todo caso lo que tenemos que reconstruir es un capitalismo, como digo yo, donde todos ganen, no donde algunos ganen y otros pierden. En una sociedad donde unos ganan y otros pierden, eso no es una sociedad, eso es una estafa. Y entonces lo que nosotros necesitamos es que todos ganen en la medida de lo que aportan,
pero que haya un equilibrio social más justo, que creo que es lo que demanda el mundo. Es lo que hablé mucho tiempo con Macron, es lo que hablo con Pedro Sánchez. Con los líderes de la región no he hablado puntualmente del coronavirus. Estoy debiéndole un llamado a Luis Lacalle, que me ha llamado y tengo que hablarlo, pero no hemos hablado puntualmente de eso. Sigo con atención lo que pasa en toda la región, sigo con atención lo que está pasando en Chile y sigo con atención lo que está pasando en Brasil, porque lo que está pasando en Brasil es motivo de preocupación para provincias como Misiones. El sur de Brasil tiene un nivel de desarrollo de la infección muy importante y como el río Uruguay está, según me decía el gobernador, está virtualmente seco porque no hay lluvia suficiente, toda la parte este de Misiones se ha convertido en un límite seco. Y entonces por ahí hay un paso muy, muy fuerte de gente que preocupa porque el desarrollo del virus en Brasil ha tomado la dimensión que todos conocemos. Buenas noches, Marina De Vita de la Agencia de Noticias Argentinas. 2 preguntas, si me permiten. Por un lado, al jefe de gobierno porteño, en un momento dijo que se podría dar marcha atrás en algunas actividades según los casos que vayan aumentando. ¿Cuál sería una alarma en esos casos? ¿Cuál es el número de alarma, mejor dicho? Y por otro lado, el presidente, ayer usted se reunió con empresarios, hoy el ministro del Interior se reunió con sindicalistas y el jefe de gabinete también ayer estuvo en el CCK haciendo una reunión de gabinete con ministros. La idea de esto es poner en marcha una nueva agenda post-pandemia, generar quizás algún vínculo tripartito, alguna mesa de diálogo. ¿Qué es lo que están planeando al respecto? Gracias. Respecto de la primera pregunta, no es que hay un número exacto, es una combinación de datos. Tenés que tomar en cuenta el nivel absoluto de los casos, que como yo dije, hoy estamos en 400 promedio, que es un nivel significativo. La tasa de cambio, o sea, la evolución, también como dije, en los últimos 15 días está estable, pero compará con los 15 días anteriores, donde tenías menos cantidad de casos, pero una tasa de crecimiento más alto. Y lo tercero que hay que mirar es la composición, a ver si están muy focalizados o no, si tenés en algún caso como los barrios vulnerables donde estemos yendo para abajo, es un dato alentador. Digo, no es un solo dato que matemáticamente te lleve, es la combinación, ¿no es cierto? Pero obviamente, como dije, varios ejemplos en el mundo, si se verifica un aumento significativo de casos, que además en valores absolutos supone una cantidad relevante, si además tenés en algún caso que al no estar tan focalizado no es que lo estás atacando y lo podés, digamos, controlar, eso claramente nos puede llevar a marchas y contramarchas. Te di ejemplos de países que son considerados como de los que mejor manejaron esto, que tuvieron que volver para atrás. Y esto sucede porque es un virus nuevo, sobre el cual no hay conocimiento científico que te permita proyectar que vos supieras que tomás tal medida y vas a tener tal efecto. Esto, hasta que no tengamos más precisión de eso, tenemos que asumir hoy y ser conscientes de que puede haber marchas y contramarchas. Va a depender también, como dije varias veces, del nivel de cumplimiento de la gente del aislamiento. O sea, si nosotros vamos a una cuarentena más específica, donde podemos evitar la aglomeración de gente y efectivamente se cumple, y di el ejemplo de lo bien que se cumplió con el tema de los chicos, podemos mantener las actividades. Entonces, como te digo, es una combinación de datos más que uno en particular. Nosotros desde siempre hemos planteado la necesidad de que la Argentina encare un futuro con acuerdos y con acuerdos estructurales, donde participen trabajadores, empresarios y el Estado. Ayer con los empresarios lo hablamos el tema, y hablamos, recuerdo entre otros, a Madanes de Aluar plantearme el ejemplo de Argentina en los años 70 con el acuerdo social de aquel entonces, del retorno de Perón al poder. Y yo realmente creo en la necesidad de la construcción de un nuevo contrato social. Y allí los trabajadores y los empresarios tienen que estar presentes, como muchas fuerzas sociales también tienen que colaborar en ese sentido. Que nosotros nos reunamos con sindicalistas
tiene que ser algo normal, y que hablemos con los empresarios tiene que ser algo normal, porque así se construye el consenso de futuro. Lo de ayer en lo que organizó Santiago fue básicamente un encuentro para ordenarnos en el trabajo para adelante, porque todos, yo estoy seguro que Axel y Horacio también, todos estamos queriendo que esto pase para ponernos a trabajar en las cosas que realmente nos gustaría estar trabajando. A todos nos gustaría estar trabajando en el desarrollo de la ciudad, en el desarrollo económico de la provincia, en el desarrollo económico y social del país. Todos quisiéramos estar trabajando en eso. Lamentablemente, nuestra suerte ha dicho que debemos gobernar en este contexto. Pero que nosotros hablemos con... Yo, de hecho, la semana que viene tengo previsto reunirme con Héctor Daer y con otros sindicalistas, que nosotros eso lo tenemos que hacer con cierta naturalidad, ¿no? No debería ser una noticia que el presidente habla con los empresarios o habla con los sindicalistas. Eso lo tenemos que hacer como una práctica para construir consensos con vista al futuro, porque todos somos conscientes que la pandemia nos da una gran oportunidad de cambio, una gran oportunidad de transformación. Y lo único que no nos podríamos perdonar como generación que gobierna es que ante semejante oportunidad dejemos que las cosas sigan igual y que la injusticia que Axel cuenta en Villa Azul se sostenga. Yo ya hablé con la intendenta de Quilmes y me comprometí a que dentro del plan de viviendas que estamos lanzando con María Eugenia Bielsa, con su ministerio, incluyamos como prioritario terminar la obra de Villa Azul, que se construyó en Avellaneda y nunca se construyó en Quilmes. Y eso tiene que ser un objetivo de gestión hacia el futuro, terminar con la desigualdad. Nadie puede vivir en paz, nadie puede tener una mirada ética de la Argentina si no se construye una Argentina más igualitaria que a todos contenga. De eso hablé ayer con los empresarios y con alegría vi que tienen una mirada muy parecida a la mía. Gabriel Suet, del Diario de la Nación. Hola, Gaby. 3 preguntas rápido. Primero, ¿qué plazos manejan para el reinicio, el presidente le pregunto, el reinicio de clases presenciales en los distritos sin circulación comunitaria, teniendo en cuenta la desigualdad que generan las clases a distancia? El segundo punto, me refiero a los accesos a las redes y demás. Segundo punto, dado que cuando se hicieron operativos de detección activa, se detectaron muchos casos con el detectar, ¿qué medidas concretas están pensando para intensificar el rastreo, la identificación y el aislamiento de personas con el virus y sus contactos estrechos? Y la tercera pregunta, tanto el ministro Goyán en provincia como investigadores del CONICET advirtieron que la saturación del sistema de salud está cercana, que podría producirse el mes que viene. ¿Qué estrategia van a aplicar para evitarlo? Gracias. Empiezo por lo primero. El Ministerio de Educación con el Consejo de Rectores está evaluando, junto a expertos, la apertura de la educación en las escuelas rurales, básicamente, y en las escuelas del interior. Esto tiene que ver básicamente con la posibilidad en cada región de que eso ocurra. Nosotros no debemos descuidarnos, porque miren lo que pasó en Corea o lo que pasó en Israel, acaba de pasar en Israel, que abrieron las escuelas y tuvieron que volver atrás porque rápidamente los chicos se contagiaron. Y hay que tener en cuenta también a los maestros, porque muchos maestros también tienen enfermedades prevalentes y están en condiciones de riesgo, y eso hay que moverse con mucho cuidado, porque acá hay que cuidar a todos, ¿eh? Pero lo estamos trabajando, y de ser posible lo vamos a hacer. Dijo una cosa Horacio y dijo lo mismo Axel. Miren, nosotros ahora estamos en una etapa donde en gran medida estamos innovando. Acá no tenemos experiencia. Lo que pasa en los barrios más trabajadores, los barrios más pobres de Argentina, no ha pasado en ningún lugar del mundo. Pasa en países cercanos a los nuestros, pero que no nos sirven de ejemplo, porque los resultados no son buenos. Con lo cual, estamos trabajando con mucho cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo esto que estamos proyectando puede cambiar.
porque si no se trabaja con responsabilidad, si no se actúa seriamente, si cada uno de nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos para así cuidar al de al lado, el riesgo de que todo vuelva para atrás existe. Es lo que pasó en Necochea, que contaba recién de un modo tan ilustrativo Axel. Y es lo que anticipa Horacio que puede ocurrir. Entonces, nosotros tenemos que movernos con cuidado. Respecto del sistema sanitario, déjenme hacer una observación. Yo creo que el ministro Goyán está advirtiendo lo que puede pasar si no tomamos conciencia de lo que dijeron los dos gobernadores. Que la última vez que nos vimos acá, que creo que fue el 21 de mayo, teníamos un tercio de casos de los que tenemos hoy. ¿Es correcto lo que digo? 8.000 casos y 20.000. Claro, más del doble. Y hoy tenemos 1.000 casos diarios. Y entonces, si nosotros no tomamos conciencia de que tenemos un problema y seguimos actuando con la displicencia que algunos proponen, el riesgo de que tengamos un problema muy grande existe. Ahora también digo que hemos organizado un sistema de salud que si somos estrictos en el cumplimiento, como planteó Horacio, como planteó Axel, el sistema está absolutamente preparado para recibir, para que cada uno reciba la atención que corresponde. Pero eso exige que no nos relajemos, que no pensemos que el tema está resuelto. Yo creo que ese fue el sentido de las palabras de Daniel Goyán, que al igual que Ginés y que Quirós, trabajan con mucho esfuerzo y con mucha conciencia. Y ven, son médicos, tienen ventajas sobre mí, aunque ya a esta altura confieso que en epidemiología estoy bastante experto, digo, que lo que nos están advirtiendo es que no nos descuidemos, que no pensemos que no hay un problema, que el problema está a la vuelta de la esquina si no nos cuidamos. Entonces, así hay que entenderlo, entiendo yo, y está muy bien que llame la atención de ese modo, pero la verdad es que el sistema de salud está bien. Ayer o antes de ayer estaba hablando con el gobernador de Santa Fe, que decía, estoy muy contento porque ya tenemos 1.000 respiradores, pero quiero llegar a 1.300. Le dije, ¿y cuántos respiradores estás usando? Ninguno. ¿Y cuántas terapias, cuántas unidades de terapia intensiva estás usando? Una. ¿Y para qué querés 300 respiradores más? Y me dice, no, bueno, porque es el objetivo que me propuse. La verdad es que está bien el sistema de salud, está bien si seguimos a este ritmo y no se nos desmadra. Si se nos desmadra es un problema. Pero justamente el propósito de todo lo que estamos haciendo es controlar la curva de aumento de la enfermedad para que podamos precisamente garantizar que todos tengan la misma atención. En cuanto al detectar que planteabas, como dije, la verdad que está funcionando muy bien y esperamos poder ampliar la cantidad de testeos con la incorporación. Son dos iniciativas nacionales que generan este test, que es mejor todavía porque el tiempo de análisis es más corto todavía, con lo cual esperemos en las próximas semanas poder sumarlo. Eso requiere ampliar la logística de la administración de los contactos estrechos. Estamos firmando un convenio con la UBA para poder tener más gente ayudándonos. O sea, por cada contagiado se le hace un estudio epidemiológico, se detecta toda la gente en la que estuvo en contacto estrecho en los últimos 8 días, por ahí Ginés me corregí que es más preciso que yo, pero en los 8 o 10 días anteriores, se va a buscar a cada uno de ellos, se le hace el test, durante el proceso del resultado del test se lo tiene aislado, como los tenemos en la terminal de cruceros a la gente de la 31, y en el caso de que dé positivo, se lo deriva. Hoy tenemos prevista la ampliación de más o menos 2.000 camas de hotel y tenemos todavía con muy poco uso el centro de aislamiento de Costa Salguero, que tiene 700 lugares, con lo cual tenemos previsto toda esa logística, incluso los traslados y todo. Pero yo no tengo ninguna duda que es el mejor camino para cortar la circulación y, como te decía, a partir del sábado empezamos a hacerlo también en el resto de la ciudad. Presidente Alan Ferraro de Canal 26. Dicen que es la última pregunta, ¿no? Sí, Axel, ¿querías agregar algo? No, creo que está. Bueno, última pregunta. Ahí está. Presidente, buenas noches, jefe de gobierno y gobernador. Preguntarle, por un lado, si bien ahora mismo se anuncia que no va a haber circulación interjurisdiccional,
¿Qué puede pasar si, por ejemplo, en esta nueva etapa hay jurisdicciones que no tienen circulación local, una buena noticia, y viven del turismo? Una de las actividades que se paró al principio y que no se sabe cuándo podrían retomarse. ¿Se podría llegar a habilitar ya en una siguiente etapa cierto movimiento turístico? Digo, no hablo de una ciudad de Buenos Aires multitudinaria, pero tal vez en otras jurisdicciones que realmente lo necesiten. Hoy lo hablamos con varios gobernadores ese tema. Miren, lo que quiero es no precipitar cosas, porque en estas condiciones no podemos. Está claro, en estas condiciones no se puede, porque el riesgo de contagio es muy alto. Insisto en este punto. Y la Argentina, hoy el gringo Schiaretti lo decía con razón, la Argentina fue construida como una suerte de araña, donde el cuerpo es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y el resto son un montón de caminos que confluyen y terminan en este puerto por donde sale la riqueza. Y entonces gran parte de la economía está concentrada acá y exige que el interior venga a buscar insumos o cosas para consumir, productos para consumir en sus provincias y se lleven el contagio. Uno de los mayores problemas que hoy hablamos es el problema del transporte de carga y de los conductores de camiones, que muchas veces se contaminan, se contagian y llevan el contagio a diferentes lados. Y ahí en ese punto quiero pedirle a los compañeros camioneros que seamos muy cuidadosos, porque nosotros también debemos cuidar la salud de los que conducen camiones. Y debemos estar muy atentos en que el trabajo no los exponga, son trabajadores esenciales. Es el mismo esfuerzo que tenemos que hacer con los médicos y las médicas, con los enfermeros y las enfermeras, con los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad, con los bomberos, que también me solidarizo con ellos por las pérdidas que han sufrido en estos días. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con todo eso, muy cuidadosos, y no precipitarnos. Cuando nos precipitamos ponemos las cosas en riesgo. Por eso Axel dice siempre con razón, es mejor ir abriendo de a poquito para que si tenés que retroceder no notes que es tan grande la retracción. Entonces vamos de a poco viendo cómo evolucionamos. Ya ahora tenemos al 85% del país con la posibilidad de funcionar con distanciamiento. Y eso no es poco. Eso no lo podemos hacer en la Ciudad de Buenos Aires, no lo podemos hacer en el Gran Buenos Aires, no lo podemos hacer en Resistencia, no lo podemos hacer en Córdoba, no lo podemos hacer en algunas ciudades de Río Negro. El resto del país puede abrirse un poco más, pero abrirse no significa volver a la plena normalidad, porque el virus está circulando y el virus lo vamos a buscar, no lo busquemos. ¿Esta era la última pregunta? Bueno, gracias a todos y a todas por haber estado.